Entonces, aquí partimos con un pequeño recuerdo para refrescar la memoria y para determinar nuestro objetivo. Lo último que hemos estudiado son ecuaciones diferenciales ordinarias y lineales de orden n, ¿ya? O sea, cuya derivada más alta es la enésima derivada. Estamos estudiando ese tipo de ecuaciones, partimos definiéndolas, dando sus características y luego dijimos algo muy importante, que la solución general de este tipo de ecuaciones se constituía de la suma de dos soluciones. Una llamada solución complementaria, que corresponde a la solución general de la ecuación homogénea asociada a la ecuación lineal de orden n, ¿ya? Recordar que en este caso la ecuación homogénea representa a la misma ecuación, pero en vez de igualada a una función f de x, está igualada a cero. Eso por un lado. Y se le suma a esta solución general de la ecuación dada una solución particular de la ecuación original, o sea, de la igualada a la f de x, ¿ya? En eso estábamos. Eso fue lo que dijimos y lo primero que aprendimos fue encontrar I sub c, o sea, esta solución complementaria de la ecuación homogénea, ¿ya? Eso fue lo que aprendimos introduciendo el concepto de operador diferencial, luego esta nueva notación para hacerla mucho más corta y eh, asociando un polinomio, una ecuación auxiliar que se le llama también, asociando un polinomio a la ecuación y encontrándole las raíces a ese polinomio, nos servía para encontrar entonces la solución general de esta ecuación homogénea, ¿sí? Y además, hasta el momento nos hemos concentrado solo en ecuaciones diferenciales, ordinarias, lineales de orden n, con coeficientes constantes. ¿Sí? Había de dos tipos, coeficientes constantes, o sea que los numeritos que acompañan a las i y sus derivadas son solo números, efectivamente. Y el otro tipo son coeficientes variables, o sea que lo que acompaña a la variable i, a la variable dependiente, y a sus derivadas son funciones que dependen de x. Son esos dos tipos. Por el momento solo nos hemos concentrado con coeficientes constantes, ¿ya? Bien. Entonces tenemos hasta ahora la mitad, porque sabemos encontrar I sub c, pero nos falta encontrar I sub p, ¿sí? Bien, existen métodos variados para encontrar I sub p. El de los coeficientes indeterminados, el de método de aniquilador y el de variación de parámetros. ¿Sí? Este semestre vamos a tomar solamente para este curso el de variación de parámetros. Solo ese método. Y para eso necesitábamos introducir la herramienta llamada Browniano, que la vimos en la clase pasada y que consistía en un determinante bastante particular. Ok, entonces ahora nuestro objetivo va a ser encontrar I sub p. Ese es nuestro objetivo ahora. Ya que sabemos encontrar I sub c, ahora nuestro objetivo es encontrar I sub p. Entonces, partimos con nuestra ecuación original, ¿cierto? La ecuación diferencial lineal de orden n con coeficientes constantes. Si a esta ecuación, que aquí la numeré para después citarla, para que fuera más fácil citarla, si a esta ecuación nosotros la dividimos por a sub n, se sabe que a sub n es distinto de 0, porque si fuera 0, nuestra ecuación ya no sería de orden n, sino de orden n-1, porque este término no existiría. Por eso que nos aseguramos que a sub n no es 0. Bien, si dividimos toda esta expresión por a sub n con el fin de dejar a la derivada más alta acompañada solo del número 1, nos queda así y hacemos una pequeña variación de un cambio de variable para no tener fracciones que siempre son más molestas que los números, las funciones enteras, las funciones no racionales. Hacemos este pequeño cambio de variable y nos queda de esta manera. No es nada más que una nueva notación, ¿ya? Pero aquí la gracia es que para trabajar con la variación de parámetros, entonces necesitamos trabajar con la ecuación en donde la derivada más alta que aparezca en la ecuación dada, esta derivada, esté acompañada solo por el número 1.
¿ya? Así se tiene que partir. Y se llama esta forma de escritura, forma estándar de la ecuación original. Ok, entonces ya tomamos nuestra ecuación y sabemos cómo resolver la ecuación homogénea asociada. Eso ya lo aprendimos. Y si tomamos nuestra ecuación y resolvemos la ecuación homogénea, obtenemos nuestra solución complementaria. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso ya lo aprendimos y sabemos cómo encontrar. Donde cada una de estas soluciones, I1, I2, hasta IN, eso también lo estudiamos en el archivo de introducción a este tipo de ecuaciones, son todas LI, y estas C1, C2, Cn son constantes, o sea, son números reales. Ya. Y aquí viene ya la parte propiamente tal de la variación de parámetros. Conocida la forma, me devuelvo un poquito, conocida la forma de la solución complementaria, es posible afirmar que la solución particular de la ecuación que nos dieron, de la original, es de esa forma. Fíjense que no las quiero así porque las estoy mostrando las dos al mismo tiempo. Fíjense que básicamente es la misma, a diferencia que ahora las constantes no son constantes, son funciones que van a depender de la variable independiente. ¿Sí? Para la solución complementaria nosotros hacíamos esta combinación lineal de estas funciones LI con números reales. Ahora afirmamos que la solución particular se puede escribir de la misma manera, pero ahora estos C ya no son constantes, sino que son funciones que van a depender de X. Esa es la gracia. Entonces, una vez que podemos decir esto, nuestro objetivo entonces va a ser encontrar estas funciones para encontrar una solución particular. Recordemos que la gracia de las soluciones particulares es que no tienen constantes, digamos, en este caso, constantes funciones. ¿Ya? Bien, entonces nuestro objetivo es encontrar estas C sub I. Bien, entonces ya, aquí viene la parte que podría ser engorrosa. ¿Sí? Cuando uno hace la demostración de cómo se llega al proceso de la variación de parámetros, hay algo bastante engorroso que es lo que se ve acá, que es una pincelada de lo que realmente es, ¿ya? Por eso yo no quise ponerlo todo, es solo para que tengan una idea de lo que hay detrás, pero lo importante es después la ejecución de este proceso. Cuando aprendimos sobre ecuaciones diferenciales al principio del semestre, aprendimos que cuando nos dan una función y nos dicen que esa función es solución de una ecuación diferencial, la gracia de que sea solución es que uno la pueda reemplazar en la ecuación diferencial junto con sus derivadas correspondientes y satisfaga la ecuación, ¿sí? La hace una identidad. Esa es la gracia. Entonces, con eso en mente, lo que está detrás de este proceso es que uno toma la solución particular, esta que afirmamos que tenía esta forma, y como es una solución particular, tiene que satisfacer la ecuación, o sea, la convierte en una identidad. Entonces uno la toma y la reemplaza en la ecuación de orden n. O sea, tiene que reemplazar I sub p, I sub p', I sub p2', etcétera, hasta la derivada más alta. Y reemplazando todos esos términos en la ecuación original, uno puede despejar, comillas, encontrar todas estas C sub I, pero dando una condición, dando la condición de que las primeras derivadas de estas C sub I, ¿sí? Este tipo de combinación que aparece acá, C sub 1' de X por I1 con la derivada iésima, o sea, aquí va la derivada 1, la derivada 2, etcétera, sea igual a 0. Si uno le da esa condición, esta condición se la da para que el proceso de encontrar la C sub I en el reemplazo sea más sencillo. ¿Ya? Eso está detrás de la demostración. Ya, yo solamente les quiero que entiendan la idea, nada más. No me interesa que entiendan el proceso completo, pero que se entienda la idea. Bien, entonces con esa condición nos soluciona la vida y podemos encontrar la C sub
y primas, más fácil, ¿ya? Pero ¿qué es lo que encontramos? Lo que acabo de decir, la C sub i prima, o sea, la derivada. Vamos a encontrar la primera derivada. Y las vamos a encontrar con ayuda del Browniano. Vamos a tomar las funciones soluciones y sub 1 y sub 2, estas que aparecen en la forma particular, de la solución particular. Vamos a tomar su Browniano y vamos a considerar otro Browniano, un Browniano sub k, que es aquel determinante que se obtiene de reemplazar la késima columna, ¿ya? Correspondiente por esta columna, ¿ya? Donde f de x, recordemos que es lo que está al lado derecho de nuestra ecuación. Esto es un proceso que también se hace en álgebra lineal, ¿sí? Cuando uno tenía que calcular algún tipo de herramienta en álgebra lineal, se podía reemplazar una késima columna. De hecho, ese es el método de Cramer, ¿sí? Para encontrar determinantes de 3×3. Bien, y finalmente vamos a encontrar los C sub i primas, las primeras derivadas, de esa manera, tomando el Browniano sub k y dividiéndolo el Browniano. Entonces, sí, vamos a conocer C prima. ¿Cómo obtenemos la función C? Integrando. Y así finalmente vamos a encontrar esta C sub 1 de x, C sub 2 de x, etc. Y las vamos a reemplazar en lo que dijimos que era la forma de la solución particular. Aquí dice en 4. Vamos a devolver acá. Encontrada la C sub i, las vamos a reemplazar acá y por lo tanto efectivamente vamos a tener nuestra solución particular. Bien. Ahora, este método yo creo que se entiende mucho mejor con los ejemplos. Sí, se habrán dado cuenta al leer el apunte. Bien, aquí tenemos una ecuación diferencial y sub 2' más y' y tangente de x. Entonces, si queremos la solución general de esta ecuación, recordemos que la solución general es y sub c más y sub p. Entonces primero necesitamos y sub c, ¿sí? O sea, encontrar la solución complementaria. Entonces tomamos nuestra ecuación y la igualamos a 0. La reescribimos con notación de del operador diferencial y luego denotamos con el polinomio asociado a esta ecuación. En este caso nos dieron raíces complejas, ¿ya? Más menos i. Y bueno, si lo olvidamos, vamos de nuevo al apunte de introducción a este tipo de ecuaciones, donde aprendimos a resolver las homogéneas y vemos que cuando nos resultaba una solución compleja, una raíz compleja, la solución tenía más o menos esta forma en este caso particular. ¿Sí? Aquí falta la exponencial de la parte real de ese complejo por x, pero aquí no tiene parte real, es solo y. Por eso aquí no aparece la exponencial. Y luego paréntesis, una constante por coseno de la parte imaginaria, y aquí la parte imaginaria es 1, porque solamente aparece un i. Y aquí también iba esa parte imaginaria. Bien, esa era la solución complementaria entonces que aprendimos hace rato a resolver. ¿Sí? Donde la i1, en este caso coseno, e i2, en este caso seno, son el de i, ¿ya? Y C1 y C2 son constantes. Bien, entonces encontrada la complementaria, podemos afirmar que la particular tiene esta forma, que es la misma, fíjense, es la misma, pero ahora el C1 no es una constante, sino que es una función que va a depender de x. Asimismo C2. Ahora son funciones que dependen de x. Entonces nuestro objetivo es encontrar C1 y C2. Entonces vamos a calcular el browniano de las funciones i1 y 2. Dijimos que la función i1 era coseno, ahí está, y que i2 era seno, son las funciones que aparecen acá. Entonces el browniano ya sabemos que se conforma de la primera columna de las funciones originales, o sea, coseno y seno, y que la segunda fila,
la primera fila y la segunda fila, se construye con las primeras derivadas de estas funciones. La derivada del coseno menos seno, la derivada del seno es coseno. Y me detengo ahí. Ya no tengo más filas que hacer porque recordemos que el Browniano, la primera fila era las funciones originales y la última fila era la derivada n-1. Si teníamos n soluciones, la derivada era n-1. Como aquí tenemos dos soluciones, y 1 y 2, nos tenemos en la derivada 2 menos 1, o sea, solo en la primera derivada. Ahí está. Y calculamos el Browniano, que es un determinante. Y un determinante 2 por 2. Muy simple. Bien, alguien me pregunta, ¿por qué se reemplaza cada columna del Browniano con ese valor? Ya, mi pregunta va de vuelta. ¿Usted vino a la clase pasada? ¿Asistió a la clase del lunes? Ya, entonces va a tener que refrescar la memoria, porque ahí dijimos, y de hecho lo acabo de decir de nuevo, ya, lo acabo de repetir, que el Browniano se construye con la primera fila, son las funciones originales, y 1 y 2, y la segunda fila es la primera derivada de estas funciones. La primera derivada del coseno es menos seno, la primera derivada del seno es coseno. Se construye de esa manera, ¿ya? Por definición. Denme un minuto. Ahora sí, ya. Esa parte la sé, me perdí en la parte de cero tangente. Ah, ya. Entonces, me preguntaste adelantándote a lo que estoy viendo. Espera que yo lo diga y ahí vemos si quedas con duda todavía, ¿ya? Te adelantaste a lo que estaba viendo, por eso que no entendía. Ya. Ok. Entonces el Browniano tenemos eso. Coseno por coseno es coseno cuadrado. Menos seno por menos seno. Por eso queda más seno. Y por la identidad trigonométrica universal sabemos que eso es 1. Bien, ahora hay que reemplazar cada columna del Browniano por la columna cero tangente. ¿Por qué? Me devuelvo a la teoría. La teoría dice, encuentra el Browniano y luego considera el Browniano sub K. ¿Cuál va a ser ese Browniano? Ese Browniano consta de reemplazar la késima columna, o sea, la columna 1, y ahí se calcula un Browniano. Luego la columna 2, se calcula el segundo Browniano. La columna 3, y se calcula un tercer Browniano. Y así, sucesivamente. Entonces, hay que reemplazarlo por esta columna, ¿sí? Donde f de x, ¿qué es lo que es? Me tengo que devolver todavía más. ¿Qué es lo que es f de x? F de x es lo que está al lado derecho de la ecuación. Entonces, haciendo caso a la teoría, ya encontré el Browniano, entonces ahora tengo que reemplazar cada columna por esa columna. Y donde f de x en este caso es tangente. Eso es lo que está al lado derecho de mi ecuación. Entonces, tengo que reemplazar cada columna por 0 tangente de x. Esto es un proceso que se hacía cuando uno calculaba determinantes usando el método de Cramer, si no me equivoco. ¿Ya? Así que no es algo que se inventó de la nada. Cuando ustedes estudiaron álgebra lineal, o no sé cómo le llaman, pero el curso donde ven matrices y determinantes y aplicaciones lineales, en ese curso, cuando se calcula determinante por el método de Cramer, es lo que se hace, es hacer esto, ¿ya? Entonces esto no es nada del otro mundo, es el mismo proceso. Estamos calculando determinante y ahora a ese mismo determinante vamos a reemplazar cada columna por una nueva columna. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, mi W sub 1, mi W sub K que aparecía en la teoría, la primera, consta entonces de, obviamente como es 1, es tomar esto y reemplazarlo en la
primera columna. Entonces 0 tangente. Y la segunda columna queda igual. Y calculo este determinante, que me da esta expresión. ¿Sí? Yo no sé si ahora el compañero se le resolvió la duda. ¿Me puede avisar, por favor, si quedó más claro ahora por qué se reemplaza con eso? Ya, muchas gracias. Ok, y entonces W sub 2. Sí. Ok. W sub 2 es entonces tomar el Browniano original, pero ahora en la segunda columna reemplazar 0 tangente. Y luego calcular el determinante, que son todos de 2 por 2, así que son muy fáciles. Obteniendo esto. Bien. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Me devuelvo a la teoría. Si se olvidaron, me devuelvo. Ya calculé el Browniano, calculé mis Browniano sub K, que en este caso eran solo 2, porque tengo solo una matriz de 2 por 2. ¿Ya? Ya, entonces acá está la teoría. Calculé el Browniano, luego reemplacé cada columna por esa columna, y después me dice que cada C sub K' se obtiene de la división de este W sub K dividido W. Entonces ya, vamos a hacer eso. Por lo tanto, acá tengo C1' va a ser W1 dividido W. W1 me dio menos seno cuadrado de X coseno de X. Eso es lo que calculé hace un rato. Acá está. Eso me dio W1. Y lo divido por W. W que nos dio 1. Entonces, esto dividido 1. Ahí está. Y luego, C sub 2' es W2, que nos dio seno de X dividido 1. O sea, solamente eso. Bien, estamos terminando casi. Ya tenemos C1' y C2', pero no me sirve, yo quiero C1 y C2. Entonces, si tengo la derivada, ¿cómo encuentro la función original? Integrando. Entonces, C1 va a ser igual a la integral de esta expresión. ¿Sí? Y aquí saqué el signo menos porque es un número, un menos 1. Y resuelvo esta integral, ¿ya? Con el método que sea necesario y usando, teniendo a mano siempre una tabla de derivadas e integrales para no perder tiempo con derivadas que pueden salir en una tabla más directa, como como integrales, como la integral de la secante, ¿ya? Entonces para eso sirven las tablas de derivadas e integrales. Y ahí está. No me voy a detener en la realización de estas integrales porque son solo integrales. Se resuelven y ahí obtengo finalmente C1. Eso me dio C1. C2, por su parte, tengo que integrar seno. Eso es mucho más fácil. Es simplemente menos coseno. Bien, tengo C1 y C2. Entonces lo único que me queda ahora es poder escribir bien mi solución particular. Por eso reemplazo 7 y 8, o sea, está C1 y C2 en 6. ¿Y qué era 6? Vamos a ver qué era 6. Obviamente 6 es la solución particular, porque la escribimos así y dijimos que nuestro objetivo era encontrar C1 y C2. Y acabamos de encontrarlo. Entonces reemplazamos C1, reemplazamos C2 y nos queda así. Reemplazo C1 por coseno más reemplazo C2x por seno. Reordenamos un poco porque quizás hay cosas que se puedan ir. Y finalmente la solución particular nos queda de esa manera. ¿Verdad? Y como nos pedían la solución general de la ecuación, lo único que tenemos que hacer es sumar I sub C, la solución complementaria, más I sub P, lo que acabamos de encontrar. I sub C, ahí está, con sus constantes como debe ser, porque es una solución general de la ecuación homogénea. E I sub P sin constantes porque es una solución particular. Ahí está la solución general de la ecuación. Preguntas. Si se fijan acá, cuando calculamos C1 y C2,
son integrales indefinidas. En estricto rigor, deberían salir con constantes, ¿verdad? Constantes numéricas, como una buena integral indefinida. Sin embargo, yo me las ahorro. ¿Por qué me las puedo ahorrar? Técnicamente esto no está bien porque sí o sí yo debería poner un más, un C, no, un C, una letra mala porque ya está. Un alfa, alfa 1 y un alfa 2. Son constantes numéricas porque son integrales indefinidas. Pero yo me las ahorro simplemente por este hecho. Porque suponiendo que las escribo, aquí si no se entiende no importa, aquí lo demostré, pero en términos muy simples lo que dice acá es, si yo coloco esas constantes numéricas al calcular las integrales indefinidas, no hay problema, hago lo de siempre, me quedaría, me voy a volver un poquito, C1 me quedaría con su constante numérica, C2 con su constante numérica, entonces reemplazo C1x en la particular, reemplazo C2x en la particular, reordeno, y si reordeno, eventualmente se me van a juntar estas constantes, se me van a juntar con las constantes de la solución complementaria. Cuando yo sume la complementaria con la particular, se me van a juntar. Y la suma de dos constantes, ¿qué es? Una tercera constante. Entonces sigue siendo una constante. ¿Ya? Por eso que uno se puede ahorrar escribir constantes numéricas en las integrales de las funciones c de x. Solo por eso. Ok, aquí tenemos un segundo ejemplo. Tenemos esta ecuación y lo mismo, nos piden la solución general. Entonces ya, lo primero fácil, encontrar la solución complementaria. Entonces tomamos nuestra ecuación, pero nos deshacemos de esto y igualamos a 0. Igualamos a 0, encontramos el polinomio que está asociado a esta ecuación, calculamos las raíces del polinomio, en este caso nos dio 2 de multiplicidad 2. Por lo tanto, la solución general es de esa forma, ¿sí? Porque eso se aprendió en el apunte de introducción. Cuando es de multiplicidad son raíces reales repetidas, ahí en ese ítem se enseñó qué forma tiene la solución I sub c cuando las raíces son reales repetidas. Y nos dijeron en este apunte que tenía esa forma. Entonces lo único que hice aquí fue distributividad, pasar multiplicando, nada más. Bien, tenemos I sub c. Por lo tanto, podemos afirmar que I sub p tiene esta forma. O sea, la misma, pero con I sub 1 ahora dependiendo de x y con I sub 2 ahora dependiendo de x. Entonces nuestro objetivo es encontrar C1x y C2x. Para eso empezamos con el browskiano. El browskiano de C1, en este caso I1, es lo que está acompañando aquí a C1. I1 es, como sale acá arriba, que yo lo había hecho, e elevado a 2x. E elevado a 2x. I2, que aquí aparece, es x por e elevado a 2x. X por e elevado a 2x. Y la segunda fila se construye con sus primeras derivadas. La primera derivada de esto es esto. La primera derivada de esta multiplicación es esta expresión. Y calculo el determinante. Y me da esto, exponencial de 4x. Bien, calculado el browskiano. Ahora tengo que reemplazar cada columna del browskiano por esta columna. ¿De dónde sale esa columna? Bueno, sale de la teoría que tengo que reemplazar por la columna de puros ceros y que el último término sea la función que aparece acá. Acá. ¿Sí? Entonces reemplazo la columna 0 y esa expresión, porque es solo una matriz de 2 por 2. Entonces el W sub 1 es de reemplazar esa columna en la primera columna del browskiano. Calculamos ese determinante y nos da eso. W sub 2 es reemplazar esta columna en la segunda columna del browskiano original. Y luego calculamos el determinante que nos da esto. Muy bien, tenemos W1 y W2. Ahora, para encontrar C1',
C1' se encuentra tomando W1 y dividiendo por W. Entonces tomo W1, lo que calculamos, y lo divido por W. Simplifico lo que se tenga que simplificar, agrupo lo que se puede agrupar y me queda así. Y C2' es W2 dividido W. Reemplazo lo que obtuve en W2 y lo divido por lo que obtuve en W. Y resulta en esto. Bien, estamos casi. Tenemos C1', tenemos C2'. Como encuentro C1 si tengo su derivada, integrando. Entonces integro lo que acabamos de encontrar. Tomo C1', la integro, ahí está. Aplico propiedades de la integral que separa suma y resta. Y la integral en este caso resultó ser muy simple, son solo potencia. C2 también, muy fácil, integro. Y ahí tuve C1 y C2. Como ya tengo lo que quería, C1 y C2, voy de nuevo a mi solución particular y reemplazo lo que obtuve. Reemplazo C1 de X, reemplazo C2 de X. Y aquí tengo que ordenar un poco porque van a haber cosas que se me pueden agrupar, sumar o simplificar, ¿ya? Y finalmente me queda esta como solución particular. Pero como me están pidiendo la solución general, y esa corresponde a I sub C más I sub P, entonces sumo I sub C más I sub P. Y ahí tengo la solución general de la ecuación. Bien. Ok. Tenemos esta ecuación diferencial. I2' más I igual a 1 sobre coseno de X. Y nos piden la solución general. Entonces, lo primero que hay que hacer es resolver la ecuación homogénea asociada, ¿ya? En estricto rigor, lo primero que habría que hacer es dejar a la derivada más alta que aparezca, en este caso la segunda derivada, la derivada más alta, dejarla acompañada solo del 1. Ya, por ejemplo, si aquí hubiese un número, hubiese un 7, no sé, habría que dividir por 7 primero y después resolver. Pero aquí ya está acompañada solo del 1, entonces está lista. Luego viene resolver la ecuación homogénea asociada. ¿Qué significa eso? Que tomamos nuestra ecuación, pero la igualamos a 0. Nos olvidamos de esta función que le llamamos f mayúscula de x. La reescribimos en términos del operador diferencial, d cuadrado más 1, y luego usamos nuestra notación para el polinomio asociado, nuestra ecuación auxiliar que la colocamos con la letra m, ¿sí? Entonces tenemos ese polinomio que lo resolvemos para encontrar sus raíces, que simplemente nos dio más y menos i. ¿Sí? Nos dio con unas soluciones similares y la misma solución de hecho, al ejemplo ilustrativo 1, si no me equivoco, que también eran raíces complejas, conjugadas. Bien, por lo tanto, como sabemos de la teoría de la introducción de estas ecuaciones, repito, si alguien no se acuerda, no importa cómo lo tiene en su computador o en su celular, va al apunte de cómo resolver ecuaciones homogéneas, ¿sí? Cuando vimos el polinomio asociado y vimos los tres casos, cuando las raíces eran reales distintas, raíces reales iguales y raíces complejas conjugadas, ¿ya? Eran esos tres casos. Entonces ahí puede recordar cómo se escribe la solución en cada caso. Cuando las raíces son complejas, la solución se escribía de esta manera, donde aquí, lo que como les dije adelante, este 0 representa la parte real de este complejo. Como es solo i, no tiene parte real, entonces 0. Y adentro del argumento del coseno y del seno va la parte imaginaria. La parte imaginaria es 1. Recuerden que la parte imaginaria de un complejo no es el número i, es lo que acompaña al número i. Como no hay ningún número acá, significa que es solamente el 1. Por eso, 1. Por lo tanto, la solución complementaria es simplemente esa expresión, ¿sí? Bien, como tenemos la solución complementaria, ya tenemos un avance del ejercicio. Aquí podemos reconocer i sub 1, ¿verdad? Como coseno de x, e i sub 2 como seno de x.
Estas dos son soluciones que son linealmente independientes. Bien, entonces podemos afirmar que la solución particular tiene la siguiente forma, que es la misma, comillas, que la anterior, exceptuando que ahora C1 y C2 no son constantes numéricas, sino que son funciones que dependen de X. Entonces ahora nuestro objetivo es encontrar C1X y C2X. ¿Sí? Entonces, para encontrarlas, tenemos que empezar con el browniano de las funciones I1 y 2, las que determinamos en la diapo anterior. Entonces, como I1 era coseno y 2 era seno, entonces la primera derivada del coseno es menos seno y la primera derivada del seno es coseno. Y con eso me detengo, ahí tengo mi browniano. Y ahora calculo este determinante. Entonces tengo coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado, menos seno de x por menos seno de x, o sea, más seno de x. Y esto es la identidad fundamental de la trigonometría, que me dice que eso vale 1. Bien. Luego del browniano, tenemos que considerar la columna 0 y aquí abajo f de x, que era f de x, era lo que estaba al lado derecho de mi ecuación, ¿sí? Cuando ya está escrito en forma estándar. En este caso, lo que estaba al lado derecho era 1 sobre coseno, ¿sí se acuerdan? Vamos a devolverlo. Ahí está. Esto era lo que estaba al lado derecho, 1 sobre coseno. Entonces lo reemplazo por esta expresión, cada columna, y calculo el determinante correspondiente. Cuando lo reemplazo en la columna 1 me sale un determinante, un W sub 1, y cuando reemplazo esto en la columna 2 me sale un segundo determinante, W sub 2. ¿Sí? Entonces está W1, lo reemplazo en la primera columna y la segunda la dejo igual. Y calculo ese determinante. 0 por coseno es 0, menos seno por 1 sobre coseno, ¿verdad? Eso es menos tangente, porque seno sobre coseno es tangente. Y ahora vamos con W sub 2, que, repito, sale de reemplazar esta columna en la columna 2. Ahí está. Y ahora calculo el determinante. Coseno por 1 sobre coseno menos 0 por menos seno, o sea 0. Ahí se me simplifican los cosenos y me queda simplemente 1. Entonces, ahora la teoría me dice que C1' es igual, C1'X es igual a W1 dividido W. Entonces voy a lo que obtuve en W1, que fue menos tangente, y lo divido por lo que obtuve en W, en el browniano original, que era 1. O sea, me sobrevive simplemente menos tangente. Y C2' de X es lo que obtuve en W2, o sea 1, dividido lo que obtuve en el browniano original, 1 también. Y 1 dividido 1 es 1. Entonces, como lo que me interesa es encontrar C1 de X y C2 de X, pero tengo sus derivadas, las encuentro entonces integrando. Entonces, integro C1. C1 integrada, C1' integrada me quedará C1 original, igual a menos la integral de tangente, ¿verdad? Saqué el negativo. Y esta es una integral inmediata sacada de una tabla de integrales, que es logaritmo natural de coseno de x. Y recuerdo aquí nuevamente que nos podemos ahorrar los constantes de integración, ¿sí? Por la observación que aparece en el apunte, ¿ya? Eso me da esto. Y ahora tengo que calcular C2, tengo que integrar C2'. Si integro C2' me va a dar C2 y tengo que calcular entonces la integral de 1, ¿verdad? Y eso simplemente es X. Bien, entonces encontré C1 de X y encontré C2 de X. C1 de X me dio la ecuación 3, C2 de X me dio la expresión 4 y lo reemplazo en lo que yo afirmé que era la forma de la ecuación, perdón, de la solución particular. O sea, reemplazo aquí C1X por I1, que eso es la solución particular, más C2X por la I2. Esto era lo que yo tenía y lo reemplacé. Y aquí no puedo agrupar.
No puedo hacer nada porque no sumo, no se elimina, queda así. Y bien, como me piden la solución general viene dada por la suma entre la I sub C y la I sub P. Ya encontré I sub C, aquí está I sub P y la sumo. Y ahí está la solución general de la ecuación dada. Preguntas.